buongiorno, buon appetito. Así dice Papa Francisco, ¿no? Se dice así. Oh, claro, podría hablar un buen italiano, óptimo italiano. ¿Prefieren un buen italiano o un mediocre español? Mediocre español. Yo estoy seguro que soy capaz de hablar un buen italiano. ¿Prefieren entonces un mediocre castellano? Sí. Bueno, es su elección, con todos los riesgos, y trataré de hablar de manera comprensible. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Tengo necesidad del Espíritu Santo a mi lado para que me sugiera las palabras que me faltan. Y bueno, es una visión muy fascinante esta, ¿no? Toda esta gente. Pero se diría que hay crisis vocacional en el México, ¿no? Lo importante es que no haya crisis de animadores vocacionales. Esta sería la crisis muy peligrosa, muy negativa. Hasta que en los encuentros hay toda esta participación cuantitativa y también cualitativa, bueno, se puede decir que en aquel contexto eclesial sea presente una crisis vocacional. Lo importante en la animación vocacional no son los frutos, los números. Lo importante es que en un contexto eclesial sea siempre presente el ministerio de la animación vocacional. Y bueno, esta es la impresión que este tipo de visión me ofrece a mí. Gracias por esta invitación después de casi 10 años de la primera vez, ¿no? Algunos serán presentes en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos? ¿Y por qué vinieron todavía? ¿Saben ya todo? No tengo nada de nuevo de decir. Y bueno, veo que sigue, con mucho gusto veo que sigue el milagre vocacional mexicano, o por lo menos aquí en la iglesia de Guadalajara. Parece que el número sea siempre muy alto, pero no quiero contradecirme con lo que he dicho antes, que los números no contan, ¿no? Como dice el título de un libro. Y entonces sí, en esta iglesia de Guadalajara hay un número tan alto de vocaciones. Bueno, los animadores vocacionales de Guadalajara deberían ser los mejores conferencistas, ¿no? Para animar este tipo de encuentro. Son presentes, ¿verdad? Los animadores de Guadalajara. Sí. Bueno, congratulaciones, cumplimientos a todos vosotros por este trabajo bien bendecido por Dios. ¿Hay un secreto particular? Bueno, después, en secreto. Los secretos se dicen en secreto. Bueno, agradecemos al Señor porque nos da melodía, y con este tipo de sujeto hablamos de la belleza vocacional. Es importante que todo sea bello, por lo menos en estos días, ¿no? Que todo sea bello al exterior, si posible, y sobre todo en el interior de nuestra vida, que todo sea bello, porque nosotros creemos en Dios, y Dios es la belleza suma. Y estamos aquí exactamente para hablar de este tema, que probablemente no es un tema tan, ¿cómo decir?, tan frecuente, no solamente cuando hablamos de vocación, de animación vocacional, sino también cuando hablamos en general, en nuestras homilías, catequesis, recomendaciones, sugerencias que damos a nosotros. No sé, la impresión es que no es frecuente oír un creyente, un pastor, un presbítero, un consagrado, una consagrada, una contemplativa hablar de belleza. Y esto es extraño.
y creo que sea un pecado. Nosotros tenemos que hablar de belleza, porque Dios es la belleza suma. Y no se puede atraer a la vocación sino hablando de belleza. No se atrae a la vocación presbiteral o religiosa de otros ministerios. Claro que estamos hablando de animación vocacional a 360 grados, en un amplio sentido, una vocación como abierta a todas las posibilidades que se abren a la vida de un creyente que quiere responder a la provocación de Dios. Y bueno, estamos diciendo que es un pecado que no hablamos suficientemente de belleza. Es un pecado que este tema sea como desconocido, no hablado, aislado, ¿no? Permanece como al lado, ¿no? de los temas, objetos que nos parecen más importantes. Y probablemente es también por eso que ahora vivimos en el mundo en esta crisis general de fe. Y creo también que esto sea un objetivo o un instrumento de anuncio de Papa Francisco. Quizás no lo dice abiertamente, pero todo su ministerio, sus palabras, sus gestos, lo que dice, lo que continuamente nos ofrece, ¿no? En su vida, en su manera de ser, de vivir, de relacionarse, de encontrar el pueblo, la gente, todos los pobres. Y bueno, parece que sea reconocible en toda la vida de este hombre que es el Papa Francisco como una grande nostalgia de belleza. Y un deseo tan grande de testimoniar de cada manera la belleza que es Dios y que nosotros somos llamados a representar, a vivir, a expresar, a hacer manifiesta, para que nuestra vida sea como la reproducción de la belleza suma del Eterno. ¿Y por qué hemos elegido este tema? Porque me parece que el registro fundamental de la comunicación cristiana, que quiere decir esta expresión misteriosa, el registro clásico fundamental de la comunicación cristiana o del ministerio del anuncio cristiano. ¿Tienen una idea? ¿Cuál es el registro normal que nosotros usamos hablando, comunicando la fe, instruyendo, dando catequesis, dando lecciones? El registro normal que nosotros usamos, ¿cuál es? Es la deformación profesional del enseñante, no que quiera que... El registro fundamental clásico que nosotros usamos normalmente es lo de la verdad, ¿no? Anunciamos la verdad y pedimos que la vida sea coherente con la verdad, claro. ¿Es correcto? Claro que es correcto. Dios es la verdad, Jesús es la verdad, la vía, la vida. Y entonces nosotros somos anunciadores de verdad. El Evangelio es verdad. El Evangelio, la buena noticia es esta: existe la verdad. Esta es la buena noticia. La verdad existe. Y no solo existe, sino nosotros, humildes criaturas, tenemos la posibilidad de alcanzar, se dice. Me corrigen cuando no soy correcto, ¿eh? ¿Es comprensible mi terrible castellano? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Vuelvo al italiano? No. Bueno, entonces la buena noticia, estaba diciendo, es que la verdad existe. La verdad existe. Y nosotros podemos tener un contacto con ella. Podemos tener un contacto con la verdad. La verdad no es tan lejos de nuestra vida. Podemos establecer una particular relación con la verdad. Ese es evangelio, buena noticia. Y buena noticia particularmente porque esta verdad no es simplemente algo de teórico, de abstracto, que solamente los inteligentes y los sabios podrían alcanzar,
sino esta verdad, porque esta verdad se ha hecho carne. Otro evangelio, es el mismo evangelio. Entonces esta verdad se ha hecho, ¿qué significa? Se ha hecho carne. Se ha hecho un adjetivo muy, muy importante. Se ha hecho sensible. Se ha hecho sensible. ¿Qué significa? Que mis 5 sentidos pueden establecer un cierto contacto con la verdad y con los sentidos de la verdad, porque si la verdad se ha hecho carne en Jesús, en un hombre, bueno, podemos decir que la verdad tiene también sus sentidos, y esta es la condición para que nosotros podamos establecer con la verdad una relación muy viva, muy vital, muy visible. La verdad se puede tocar, se puede gustar, se puede contemplar, se puede comer, podemos alimentarnos de la verdad, de lo que hemos hecho esta mañana, ¿no? Esta mañana hemos todos meditado la palabra. ¿Y meditar la palabra qué significa? Significa este contacto con la verdad, que no es simplemente intelectual, es un contacto real, porque no es correcto decir que nosotros hemos leído la palabra del día. Más correcto sería decir que Dios has hablado a cada uno de nosotros, que es muy distinto. Nosotros no somos lectores de un libro sacro, no es una simple lectura la meditación de la mañana, es Dios que habla conmigo, es la verdad que establece, porque hemos dicho, tenemos la posibilidad de establecer este tipo de contacto con la verdad, porque la verdad así ha decidido, porque la verdad ha eliminado la distancia, y Dios quiere encontrarnos, y nos encuentra cada mañana de la vida, porque es porque en la mañana, muy temprano, la primera cosa que hace el creyente es oír el buen día de Dios. Y el buen día de Dios es su palabra, la palabra del día. Y por esto, la verdad, esto significa, la verdad se ha hecho carne, y seas carne cada mañana de mi vida, e ilumina cada mañana de mi vida. Bueno, esto era simplemente para decir que es bueno, es una mediación correcta. Hacer de la verdad el registro comunicativo, la mediación comunicativa fundamental. Pero ¿qué pasa ahora? Que es siempre más difícil seguir usando este instrumento, y sobre todo con la generación juvenil. Parece casi que la verdad no sea más este instrumento comunicativo cotidiano, es como perdido su poder de atracción. Es siempre más difícil decir a un joven, haz así porque esta es la verdad de tu vida. Te pido de hacer así porque es tu identidad, porque esta es tu verdad. Decir a una persona, esta es tu identidad, es como decir, esta es tu verdad, ¿no? Y bueno, parece que tenemos muchos signos hoy, no creo solamente en Italia, ¿no? Que la verdad no sea así atractiva, lógicamente, espontáneamente atractiva, puede ser como un tiempo. Es porque es importante la belleza. La belleza podría ser el instrumento comunicativo de hoy. Y si es difícil decir a un joven, haz así, de esta manera, porque esta es tu identidad, y hemos dicho, porque esta es tu verdad, es difícil que el joven se conmueva, ¿no?, profundamente frente a estas palabras. Bueno, una vía más viable, atrayente, comunicativa, eficiente y también eficaz podría ser, haz así porque es bueno hacer así, es bello, es bonito, es algo que te satisface profundamente, es lo que tu corazón quiere.
aunque no siempre esto sea tan claro y tan evidente, pero en verdad esto es lo que tu corazón quiere. Esta podría ser la vía más viable y practicable se dice, que se puede practicar, que se puede poner en hecho, ¿no? En nuestro apostolado, en nuestro ministerio, en la manera de hacer que el Evangelio sea y sigue siendo Evangelio, buena noticia. Es más exitoso, entonces probablemente, usar esta mediación comunicativa, la mediación comunicativa de la belleza. Decir esto podría parecer a alguien algo de, ¿cómo decir?, muy fácil y al mismo tiempo muy débil. Decir esto es bueno, esto es bonito, es bello, porque cuando hablamos así, hablamos de sentidos, de sentimientos, de sensaciones, algo que no tiene una identidad precisa, profunda, clara, definitiva, estable. Bueno, es así. Y así tiene que ser. ¿Por qué? Invitar a un joven a caminar por este camino de la belleza significa no simplemente fiarse de sus sentimientos o sensaciones, o significa dar una educación, un tipo de educación, un tipo de formación que probablemente no nos resulta tan familiar, que sería la educación de la sensibilidad. Educación de la sensibilidad, un título pedagógico que probablemente no existe en nuestras raciones formativas, tan rigurosas para indicar los valores espirituales esenciales, bíblicos, teológicos, y así es justo que sea, pero muchas veces se olvida de este aspecto que es importantísimo, la educación de la sensibilidad, porque este es el centro, el lugar de la formación. Formar la sensibilidad de la persona para que la persona pueda decir frente a una palabra, a una realidad, a una imaginación, puede decir, o a un proyecto de vida, puede decir, esto es bello. No simplemente Dios le pide de hacer esto, no simplemente esto podría representar la verdad de mi vida, esto es bello en sí mismo, es bello. Y entonces cuando la persona dice es bello, bueno, se siente provocada interiormente a elegir, a hacer, a decidir que comportarse de la manera correspondiente. Y esto es el objetivo de cada pedagogía. Si no formamos la sensibilidad, esta no es auténtica pedagogía. Si no formamos la sensibilidad, y cuando digo sensibilidad entiendo decir exactamente sentidos externos e internos, sensaciones, emociones, sentimientos, gustos, afectos, criterios de elección, manera de discernir, criterios de juicio moral. Esta es sensibilidad. ¿Me parece que sea algo de menos importante? El hombre es sobre todo sensibilidad. Y hacer animación vocacional significa penetrar en la sensibilidad del joven, para que el joven sienta frente a la provocación de Dios, al proyecto de Dios, al sueño de Dios. Esta es la más bonita cosa que podría hacer. Esto es lo que Dios ha pensado por mí. Y esto es lo que mi corazón siente como la cosa más gratificante que podría hacer. No me consagro a Dios simplemente porque otra persona me ha dicho, me ha asegurado, te aseguro que esta es la voluntad de Dios sobre ti, te lo aseguro. ¿Tú tienes duda? No, yo te lo aseguro. Esta es realmente la voluntad de Dios sobre ti. No me consagro a Dios simplemente porque hay una presión sobre mí, teológica o psicológica. Me consagro a Dios porque mi corazón ha sido educado, mi corazón ha sido convertido, mi corazón, mi sensibilidad ha sido formada para sentir que en el proyecto de Dios hay la felicidad suma por mí. Esto es hacer animación vocacional inteligente.
Bueno, todos los animadores vocacionales son inteligentes, pero hay una manera particularmente inteligente de expresar nuestro ministerio. Convertir la sensibilidad para que sea una sensibilidad, vocacional, para que sea una sensibilidad vocacional. Crisis vocacional hoy significa no hay sensibilidad vocacional. Y para muchos jóvenes no existe esta palabra, que significa sensibilidad vocacional. Y la cosa más fea es que nosotros muchas veces no hemos proyectado algún itinerario para la formación de la sensibilidad vocacional. Esta es la cosa más terrible. Existen pedagogías, itinerarios formativos de la sensibilidad vocacional, existen. La pedagogía es el elemento débil, ¿no? La teología es en óptimas condiciones de salud. Es la pedagogía que está sufriendo, porque no tenemos estos tipos de itinerarios concretos para formar el corazón, para formar las sensaciones, para formar un joven que diga: es bello rezar, es bello permanecer frente a Dios, es bello gastar el tiempo meditando la palabra y escuchando a Dios que me da el buen día cada mañana de mi vida. Es bello, simplemente bello. Hoy hay quien dice que estamos perdiendo los sentidos. Es una expresión al límite del dramático, ¿no? Porque si estamos perdiendo los sentidos, significa que nuestra vida no es cualitativamente de alto nivel, ¿no? Es una vida casi muerta, ¿no? Estamos perdiendo los sentidos. Y no sé si esta expresión tiene una parte de verdad. Probablemente sí. Estamos perdiendo los sentidos, que lo diremos más adelante, qué significa, cuál es la función específica de los sentidos externos y internos. Pero una cosa podríamos decirle inmediatamente, que si esto es verdad, y en la medida en que esto es verdad, en otras palabras, si es verdad que estamos perdiendo los sentidos, estamos perdiendo también el sentido estético, o aquella sensibilidad que nos hace acoger la pregunta de belleza que llevamos dentro cada uno de nosotros. Claro, la correlación. Sí, es verdad que estamos perdiendo los sentidos nos sirven para ¿a qué sirven los sentidos? Para la relación, para establecer relación. Y particularmente ¿con quién? ¿Con qué cosa? Los sentidos han sido dados a cada uno de nosotros para establecer una relación con la verdad, con la belleza y con la bondad. ¿Cómo se dice? Sono tarati, los sentidos son tarati. Tarados. Los sentidos son, el Espíritu Santo ha dicho que se dice tarados. Los sentidos nos han sido dados, son tarados, los recibimos ya tarados, que significa en sintonía, en una sintonía inicial, germinal, potencial, pero verdadera. Nuestros sentidos son tarados, conmisurados con la verdad, con la belleza, con la bondad. Entonces, si estamos perdiendo los sentidos, corremos el riesgo de perder también una sensibilidad que nace del uso auténtico de los sentidos, como por ejemplo la sensibilidad estética, porque existen varias sensibilidades: sensibilidad relacional, sensibilidad intelectual, sensibilidad creyente. La fe, ¿qué es? La fe es sensibilidad creyente, ¿no? La sensibilidad artística, la sensibilidad penitencial, la sensibilidad moral. Este año del año de la misericordia, ¿no? El objetivo es exactamente esto.
incrementar nuestra sensibilidad penitencial y moral, ¿no? Y bueno, varios tipos de sensibilidad. Un tipo de sensibilidad es también la sensibilidad estética, que parecería no una cosa tan importante, ¿no? La sensibilidad estética es lo que te permite de ver una obra de un artista y de comentarla, explicarla y sentirte emocionado frente a esta obra decisamente incomprensible para muchos, ¿no? Sensibilidad estética no es simplemente esta, no es algo de particular que solamente algunos tendrían. Sensibilidad estética es lo que hemos dicho antes. Sensibilidad estética es la capacidad del hombre que tiene un corazón todavía libre de conmoverse frente a la belleza simple de cada día, la belleza que nos se da cada día de la vida. No existe simplemente la belleza de algunos momentos particulares, cada día es lleno de belleza, de momentos de belleza. Tener una sensibilidad estética significa tener una sensibilidad todavía libre, capaz de ver la belleza, de conmoverse frente a la belleza, de reconocer entre la belleza, cuando hay una provocación vocacional, un momento vocacional, cuando una persona, un joven, reconoce en la belleza que ve frente alrededor de sí, reconoce, por ejemplo, en la belleza de la palabra del Eterno, reconoce su personal belleza. Esta es mi belleza, la que yo soy llamado a representar, a vivir, a traducir en vida, en carne. Si la verdad se ha hecho carne, bueno, ahora la belleza se hace carne en la medida pequeña y humilde de mi vida. Grande misterio. Grande misterio. Cada vocación es expresión de esta belleza. Y bueno, el problema es, lo repito, que si estamos perdiendo los sentidos, probablemente hay el riesgo también que estamos perdiendo la sensibilidad estética. Y entonces no somos más capaces de reconocer la belleza alrededor de nuestra vida. Es como, esto sería como la fea noticia, no existe verdad, ya lo hemos dicho antes. Y ahora decimos, no existe belleza. En la vida de tantísimos jóvenes no existe belleza, existe solo una previsión, soñar la vida como algo de instrumental para mis intereses materiales. Sería como si la verdad existe y la belleza existe, este es el evangelio, decir que la verdad no existe, pues no es alcanzable, o que la belleza no se... Esto es importante, el ministerio del animador vocacional, que antes de todo es anunciador de esto. Existe una verdad, existe por ti, existe una belleza. Y tú tienes la posibilidad de reconocer en esta verdad y en esta belleza tu personal verdad, tu personal belleza. Y por esto es importante la pedagogía de la sensibilidad, la pedagogía de la sensibilidad vocacional, la pedagogía de la sensibilidad estética, para recuperar este tesoro, esta posibilidad que cada hombre y cada mujer posee, la posibilidad de conmoverse frente a la verdad, frente a la belleza. Y bueno, esta jornada está construida alrededor de esta búsqueda, de esta búsqueda natural que está presente en el corazón de cada hombre y de cada mujer, la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la belleza. Porque estamos todos convencidos que esta sea la manera más inteligente de anunciar la vocación, el evangelio de la vocación, el evangelio de la vocación, la buena noticia que tú eres llamado, la buena noticia que Dios te llama. Y esta es una buena noticia, llena de verdad y de belleza. Es bello, no solo correcto y quizás heroico responder a la llamada, porque Dios es bello. Y antes que ser correcto y quizás heroico, es bello responder a Dios.
porque Dios es bello y hermoso es alabarlo y todavía más servirlo. Extraño que tal aspecto a menudo haya sido así muchas veces olvidado. Bonito debe ser pues no solo correcto y fiel el testimonio de quien lo sigue y lo anuncia, para testimoniar que seguir a Jesús, fuente de la belleza, hace bellos como Él. Cuando aquel grande teólogo que fue Hans Urs von Balthasar hizo de la belleza casi el punto de referencia de su teología hace unos 50 años, la cosa pareció muy novedosa y hasta sonó algo extraña para algunos, tanto como para preguntarse cuánto fuera lícito y pertinente el vínculo entre teología y belleza. Hoy podemos encontrarnos aquí en México, en un país tan bello y rico de bellezas de todo tipo, en esta Jornada Nacional de Animadores Vocacionales, hablando de la relación entre vocación cristiana y belleza. Lo cual no solamente es bello, muy bello, sino que también es comprometido en varios niveles, hemos dicho. Partimos de hecho de una idea que es una convicción, que será la belleza. Esta es la convicción, que será la belleza que salvará a la Iglesia. De esta idea convicción brota espontáneamente otra. Solamente quien es tocado por la belleza podrá ser mediador y anunciador de esta salvación. Y entonces de la animación vocacional, que es como fruto de este tipo de anuncio de salvación. Traduzcamos esto en términos vocacionales. La llamada que viene de Dios, belleza absoluta, hemos dicho, ¿no es acaso una invitación a reproducir aquella belleza infinita dentro de la medida pequeña y limitada de la vida de cada llamado? Y la animación vocacional, en consecuencia, ¿no es acaso, y no debería ser, como consecuencia inevitable, un itinerario de belleza, de búsqueda de la misma, de educación a percibir sus signos, y de sintonía estética con el sumo esteta, que es Dios? La animación vocacional como itinerario de belleza, de búsqueda de la misma, de educación a percibir sus signos y de sintonía estética con el sumo esteta. Esta expresión sintonía estética con el sumo esteta tiene que ver con lo que hemos dicho antes: educación de la sensibilidad, educación de los sentimientos, para que tus sentimientos sean los mismos de Dios. Esa es la invitación de Pablo, ¿no? Antes del libro de la Kenosis, cuando dice: tenéis en vosotros los mismos sentimientos. Y bueno, es una traducción correcta, pero probablemente sería más correcto decir: tenéis en vosotros la sensibilidad del Hijo, porque sentimientos son solamente una parte, hemos visto antes, ¿no?, de los elementos constitutivos de la sensibilidad: sentidos, sensaciones, emociones, sentimientos, afectos, gustos, etc., ¿no? Entonces, se trata de tener en nosotros, para ser cristiano, estamos hablando simplemente de ser cristiano, para ser cristiano la persona tiene que poseer en sí misma la misma sensibilidad de Dios, que se ha revelado, y cómo se ha revelado en el Hijo obediente, en el siervo sufridor y en el Cordero inocente. Las tres fundamentales, básicas características que dicen la sensibilidad del Hijo. Y entonces, sensibilidad vocacional y animación vocacional significa hacer este tipo de itinerario para que la persona pueda llegar al punto de sentir en sí misma la misma sensibilidad de Dios. Es un objetivo
excelente, fascinante, ¿no? Tener la misma sensibilidad de Dios, la misma manera de sentir, de oír, de hablar, de estas presentaciones, de llorar, de amar, de apasionarse, de entusiasmarse. Esta es la auténtica animación vocacional, para que la persona pueda decir, bueno, yo decido de hacer este tipo de elección. ¿Y la elección qué es? Psicológicamente hablando, la elección es la consecuencia natural de una sensibilidad, cuando la sensibilidad es, como decir, madura, ¿no? Y de un cierto nivel, bueno, provoca a la persona a hacer un cierto tipo de elecciones. Y solamente a este punto, estas elecciones son auténticas, definitivas, estables. Porque hoy hay el miedo de las elecciones definitivas, porque no hay una sensibilidad que pueda soportar y provocar este tipo de elecciones. Claro, si no hay un cierto tipo de sensibilidad, claro que la persona no puede hacer elecciones definitivas. Y estas elecciones serán percibidas como peligrosas, como difíciles, como imposibles. Bueno, y si esta es animación vocacional, formar la sensibilidad, provocar esta sintonía profunda, absolutamente profunda entre el corazón del hombre y el corazón de Dios, bueno, todo esto significa elevar a la persona a un cierto nivel de percepción de la belleza, de la experiencia de la belleza. Es como, la animación vocacional es como un contagio de belleza, un contagio de belleza. Y entre un contagiado, el animador vocacional es portador de este virus, ese es el virus de haber sido tocado por la belleza de Dios, y el auténtico animador vocacional contagia, es un contagiante, ¿se dice contagiante? Es un contagiante, y contagia la misma belleza. Es un virus que debería difundirse. ¿No es acaso un contagio de belleza la animación vocacional? Y la opción vocacional no es en última análisis la decisión de conformarla por la belleza, a la belleza suprema, reproduciendo de alguna manera alguno de sus fragmentos. Bueno, la vocación es propiamente aquel fragmento. La vocación es un fragmento de belleza a través del cual la persona expresa la belleza del Eterno. Todo animador vocacional, entonces, debería ser un creyente profundamente tocado por la belleza. Y no solo por la belleza divina que atrae a sí y fascina como punto de llegada, sino también por la belleza del camino de su búsqueda, de sus etapas, hasta de sus fatigas, porque es bello buscar, y dichoso es aquel quien se pone en la búsqueda del Señor. Quiero decir que la belleza no es solamente en el objetivo final, cuando la persona ha conseguido de lograr el objetivo final. No, la belleza es también en las etapas, en el camino, en los pasos, en cada momento de esta búsqueda. Es interesante que el Salmo exactamente 104, en este Salmo se diga que la alegría y la belleza está en el buscar y no solamente en el encontrar, como quizás sería más lógico y espontáneo pensar. Dice exactamente el Salmo: se alegre el corazón de quien busca al Señor. Cuando me he dado cuenta de esto, me ha alegrado el corazón, ¿no? Se alegra el corazón de quien busca. Simplemente buscar al Señor es bello. No es indispensable llegar a la veta, ¿no? A la montaña, ¿no? No, es también el camino, cada paso del camino posee su belleza. Y esta es la animación vocacional, esta transmisión de belleza, hacer
junto a la otra persona este itinerario de búsqueda de la belleza de Dios y de aquel fragmento, vocación es esto lo dice, ¿no? Aquel fragmento de la belleza del Eterno que se reproduce, que debería reproducirse en la vida de esta persona. Esta es la vocación. Esta es vocación. Este fragmento de belleza divina, Dios no se repite, cada fragmento es único y irrepetible. Y buena vocación es este fragmento de belleza divina que se está convirtiendo en belleza humana. Esta es la vocación. Un itinerario tan bello que cada paso de este itinerario es tan bello. Y entonces, esto quiere decir que los animadores vocacionales son personas bellas. Y una persona no puede hacer animación vocacional si no es una persona bella. Y todos nosotros hemos sido aceptados a participar a este encuentro, a esta reunión, porque solamente con una declaración de belleza. No sé quién la ha garantizado, pero... Y sorpresa al final, esta es la sorpresa, al final de la jornada tendremos un desfile para elegir Miss Animadora Vocacional Mexicana. ¿Lo hacemos? Bueno, tanto más. Debería ser bella, ¿no? Comenzamos, vamos a terminar. ¿Son cansados? Digan la verdad, Tanto más, ¿quién piensa que poder indicar estos itinerarios a otros en una jornada vocacional nacional debería ser una persona quien piensa de poder indicar estos itinerarios a otros en una jornada vocacional nacional como esta, debería ser una persona verdaderamente bella, que sabe hablar de la belleza, porque bella es su vida, como un místico o un contemplativo, un esteta o un artista. Y yo no soy ninguno de estos personajes. Tendría casi la tentación de decir que esta no es mi vocación. Sin embargo, no puedo en todo caso autodispensarme de confrontarme con el tema de la belleza, preguntándome si mi vida expresa belleza, si lo que hablo y escribo remita de alguna manera a aquella belleza tan antigua y tan nueva que fascinó a San Agustín. Por esto os hago la propuesta de comenzar cada charla y de terminar cada charla con estas palabras de Agustín. Parte de belleza tan antigua y tan nueva. Parte. Bueno, esta sería como la antífona que vamos a repetir al comienzo y al final de cada charla. Porque hay siempre cuando la persona entra en este tipo de reflexión, de meditación, de contemplación, la persona tiene inmediatamente la sensación que ha perdido una cierta belleza, que el tiempo ha pasado sin que la persona fuera capaz de percibir esta belleza dentro de sí, alrededor de sí. Hay siempre un tarde en la relación con la belleza de Dios. Y cuando la persona percibe esto, bueno, esto significa que su sensibilidad espiritual, su sensibilidad del divino, su sensibilidad estética se está despertando. Gracias a Dios. O por lo menos esta persona que debería ser el animador vocacional debería ser uno que llegue a crear nostalgia de la belleza de Dios. Y nostalgia de ser bellos, que es una nostalgia como una sensación que es profundamente arraigada dentro de cada uno de nosotros. Como por otra parte debería saber hacer todo creyente,
estamos hablando del animador vocacional, pero todo creyente debería ser una persona que ha aprendido este tipo de sensibilidad. Si fuera así de verdad, si cada creyente se sintiera llamado a esparcir belleza a su alrededor, en la vida de cada día y en cualquier relación, en sus palabras y en sus gestos, en el trabajo como en el descanso, este mundo sería más bello, y también la iglesia. He aquí por qué, si la iglesia necesita de salvación, y también la iglesia necesita de salvación, podemos aplicar también a ella las famosas palabras de Dostoyevsky para decir que la belleza salvará la iglesia. Bueno, esta era la introducción a nuestro tema. ¿Qué significa? ¿Que podría arrastrar esto? ¿Vuelvo a Italia? Terminamos. Pruebo a profundizar el tema que se me ha encomendado, dividiéndolo en tres partes. En la primera quisiera reflexionar sobre el significado de la belleza, entendida más que en sí misma como camino. En latino suena así: via pulchritudinis, una linda expresión. El latín tiene la particular capacidad de expresar la belleza sintéticamente: via pulchritudinis, que conduce o debería conducir en una cierta dirección. Esta será la primera parte. En la segunda parte quisiera plantear la cuestión más pedagógica, aunque de manera todavía general, de la pedagogía de la belleza en general. Y al fin, en la tercera parte, hablar de la pedagogía específicamente vocacional de la belleza.